Bien, continuamos con la sesión de la tarde, en esta ocasión con el doctor Cecilio Barroso. Cecilio Barroso, no puedo hacer una presentación de él porque es altamente conocido, es un gran organizador de excavaciones arqueológicas dedicado a la prehistoria en Andalucía. Todos debemos de agradecerle que sea casi exclusivamente el investigador andaluz que está luchando por trabajar en prehistoria seria, en prehistoria de equipos interdisciplinares. Es presidente de la Fundación Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución Humana. Tengo hasta que mirar el cartel porque ya... Y también, bueno, director del proyecto Cueva y Cima del Ángel, también es coordinador de los trabajos que llevamos realizando en Sierra Mágina y, bueno, tiene un amplio bagaje en estudios prehistóricos e insisto, hay que agradecerle que sea una de las personas que más ha hecho por hacer posible la divulgación del conocimiento científico y divulgativo de lo que es la prehistoria en Andalucía. Lo dejamos, que tiene muchas cosas que contarnos. Bueno, ahora buenas tardes. En primer lugar, bueno, hacer una pequeña presentación de lo que es la Fundación. En el 2002, en plena crisis económica y a la vista de que los recursos eran insuficientes y las cosas estaban bastante complicadas, un grupo de personas, conmigo, decidimos crear una fundación en la ciudad de Lucena, que es donde se encuentra uno de los mayores yacimientos de Europa, posiblemente de la Chelense, y que, bueno, pues en junio de ese año del 2012 se creó la fundación, cuyo objetivo básico es la investigación en cuaternario, básicamente en paleolítico, aunque también trabajamos otros yacimientos prehistóricos, pero básicamente nuestro objetivo es el paleolítico. Y también a partir de la fundación pues intentamos difundir las investigaciones paleolíticas cuaternarias de Andalucía y también crear un movimiento de formación en torno a esta fundación, de tal modo que se concreta los veranos con un campus internacional de arqueología que tenemos actualmente en Benmar, que se han cumplido ya 2 años, y este verano pues se va a realizar otro campus en Lucena que será sobre campo internacional sobre arqueología cuaternaria, que esperemos también que sea de excelencia, dedicado a los jóvenes que estén interesados en estas materias. Y también otro del objetivo de la fundación es, dentro de nuestras posibilidades, que no son muchas puesto que somos una fundación de pobres, pues proporcionar becas a algunos estudiantes, cosa que estamos haciendo de manera anual. Estamos dando una serie de becas apoyando la investigación de la gente joven. Bueno, y esta es en definitiva, quería presentarlo porque somos bastante desconocidos, tenemos convenio con diferentes universidades, diferentes centros de investigación, y nuestra filosofía se basa en que hay que colaborar. Tenemos un equipo de en torno de 50 especialistas que trabajan en diferentes centros y universidades, y hay un pegamento que une a todos estos especialistas, que es la pasión por la investigación del cuaternario, y también la amistad que tenemos entre todos nosotros, lo cual nos permite poder desarrollar la investigación. Hay una cosa importante: nosotros no damos títulos. El hecho de estar con nosotros trabajando no implica acceder a una plaza en la universidad, ni a un museo, ni a un CSIC, nada, absolutamente nada. Nosotros no damos nada, lo único que damos es la posibilidad de investigar y pasárnoslo bien investigando, que es lo que nos gusta a mucha gente, ¿no? Y por eso yo creo que tenemos un futuro bastante prometedor, puesto que no hay competición, no hay competencia, y el único objetivo es la investigación per se mismo, ¿no? Y bueno, dicho esto, voy a empezar hablando de un yacimiento que es prácticamente desconocido, tanto para la administración autonómica como para gran parte de las universidades andaluzas. Es un yacimiento y unos fósiles que se encuentran en un estado desde su descubrimiento de ostracismo total. Se abre un libro de prehistoria, normalmente no aparece, y si aparece ni siquiera se nombra las fuentes.
de quién ha trabajado este yacimiento, ¿no? La propia administración pues tiene un abandono total y absoluto de este yacimiento, que se encuentra cerrado desde el año 94, cerrado porque lo cerré yo, y las llaves las tengo yo, y no interesa absolutamente para nada, ¿no? Y bueno, y podríamos pensar que a lo mejor es debido esta total desidia con este yacimiento y con estos fósiles, posiblemente sea debido a que no es conocido, pero no es el caso. De la cual del boquete de Zafarraya se han publicado decenas de artículos en revistas científicas internacionales, y se han publicado 2 monografías, una monografía en español de 800 páginas y otra monografía en francés, publicado por la Junta de Andalucía con la ayuda de Unicaja, Diputación de Málaga, el Museo Nacional de Historia Natural de París, el IPH de París, en fin, y es una monografía que tiene 4 volúmenes en cerca de 2000 páginas en francés, y que está ahí, ¿no? Pues bueno, esa monografía prácticamente en España no la conoce nadie, absolutamente nadie, ¿no? Y si la conocen, desde luego tampoco lo dicen, ¿no? Entonces yo no sé si es culpa del yacimiento o es culpa mía, ¿no? Pero yo, cuando encontré los neandertales de Zafarraya, pensé que había hecho algo bueno, ¿no? Pero nunca imaginé que fuera un lastre en mi vida, un lastre terrible. He tenido y tengo que vivir con esa culpa, con ese pecado de haber descubierto Zafarraya, puesto que enemigos por todos los lados, incomprensión por todos los lados, de tal modo que, ya digo, prácticamente ni se conoce, ¿no? Y vamos a ver qué es esto, ¿no? Voy a ser muy breve, simplemente vamos a mostrar los fósiles, un poquillo el entorno de cómo aparece y tal el yacimiento, ¿no? Porque yo me veo como, no sé, como estos nuevos cristianos, ¿no? De una secta cualquiera, ¿no? Que tengo que ir siempre reivindicando y enseñando este yacimiento desde hace ya décadas, ¿no? Desde hace décadas seguimos enseñando y diciendo esto existe, esto está ahí. Pero bueno, y sobre todo, por ejemplo, en Málaga, en un yacimiento de Málaga, en Málaga, la universidad, el departamento de prehistoria, en sus clases no habla de este yacimiento. Cuando habla de los neandertales, habla de los neandertales de Francia y tal cual. Este no existe. No existe. Y si algún alumno osado que sepa que existe esto pregunta, le dice que eso son tonterías de Cecilio, ¿no? Que esto no existe. No hay tal cosa, ¿no? Yo recuerdo que hace un par de años la Diputación de Málaga le encargó a un profesor de prehistoria de Málaga, a Pepe Ferrer, lo digo tranquilamente, un libro sobre los neandertales en Málaga. Codirigió el trabajo Fullola, un exime catedrático de Barcelona, y bueno, y publicaron un libro sobre los neandertales en Málaga. A mí no me llamaron. Este yacimiento, que es el único que tiene neandertales, no aparece en la monografía dedicada a los neandertales de Málaga. Es significativo, ¿no? Bueno, también decir que en Granada tampoco existe, la Universidad de Granada no se habla, ni se habla en Sevilla, creo que en Cádiz sí se habla, de los pocos lugares, pero los demás sitios no existen, ¿no? Entonces dice, coño, a lo mejor ha sido un sueño, ¿no? Sueño de verano, algo que fue irreal, que lo soñamos todo, y que bueno, y que realmente no existe, ¿no? Bueno, pues entonces, como digo yo, como tengo en mi vida, me ha tocado esto de ir de predicador sobre los neandertales Zafarraya, pues les voy a mostrar para que por lo menos ustedes sepan de que existe, ¿ven? Y a ver si alguna vez se enteran a los editores que tenemos de libros de prehistoria en España y tal, que esto existe, y que bueno, y que no es ético ni es moral estar todavía con una losa pesada encima nuestra, porque fui yo el que lo descubrió, ¿no? Pero no les caigo muy bien a la Universidad Andaluza, ¿no? Y bueno, y esos son los problemas. Pero aquí estamos, me voy a jubilar, bueno, ya me he jubilado y aquí seguimos, ¿no? Trabajando. Ahora lo siguiente que voy a descubrir son los Homo erectus. Es lo siguiente, la siguiente tarea que tengo. Yo espero que de aquí a un par de años encontraremos muchísimos fósiles de erectus
muchísimo, y si no ya lo veremos porque vendremos aquí a enseñarlo. Bueno, hemos puesto Zafarraya, los últimos neandertales del sur de Iberia. Realmente el nombre debería de ser los últimos neandertales del sur de España, pero claro, o de Andalucía, pero si ponemos España-Andalucía excluimos a Gibraltar, ¿no? Y yo quiero meter aquí a Gibraltar. Es decir, estamos hablando de los últimos neandertales incluyendo Gibraltar, ¿vale? Por eso pongo el sur de Iberia, o si no hubiera puesto el sur de España o hubiera puesto Andalucía, ¿no? A ver, pasa por favor. Bueno, mira, ¿se puede bajar un poco la luz, por favor? No se puede, y bajarla. Bueno, mirad, esto es la Sierra de Alhama. Es una muralla caliza que separa Granada de Málaga. Es una muralla caliza que separa Málaga de Granada de la Sierra de Alhama, de tal modo que en la vertiente de ambas aguas se encuentra la divisoria, aquí hacia el sur en Málaga y hacia el norte en Granada, ¿no? Incluso hubo problemas cuando descubrimos los neandertales porque los granadinos decían que estaban dentro de Granada y los malagueños que estaban dentro de Málaga, y hubo ahí una disputa provinciana para ver a quién le correspondía esto, ¿no? Al final ni a uno ni a otro, y así nos encontramos. Bueno, este es el puerto de Zafarraya, que está a 900 metros de altitud, ¿ven? Y que cuando pasamos, bueno, aquí hay una cosa interesante, fijaros, esto que hay por aquí, se corresponde, no es un camino, es una vía de tren. Es un tren que hicieron los belgas, que finalizaron después de la Primera Guerra Mundial en 1918, empezaron creo que fue en 1914. Es un tren de cadena, de cremallera, de montaña, y que no sabemos qué objetivo tenía. Es decir, porque ese es un tren que va desde Málaga a Zafarraya, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, lo hicieron. Así se arruinaron, ¿no? Que tuvieron que cerrarlo, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque la construcción del tren este está vinculado a la historia de la cueva, ¿no? Porque esa cueva fue expoliada en gran parte, y parece ser que fueron ingenieros belgas los que en su aburrimiento, porque estaban aburridos allí, pues decidieron picar la cueva, ¿no? Y bueno, destrozaron gran parte del yacimiento. ¿Puedes pasar? Este es el paisaje. Le pongo la foto, a mí me encanta esta foto porque es una foto de paleolítico, ¿no? Ahí alta montaña, la nieve, tal y cual, ¿no? Bueno, aquí con la flechita tenemos, esa es la cueva. La cueva es una cueva de alta montaña, está a 1100 metros de altitud, y bueno, y tiene un acceso endiabladamente jodido, ¿no? Si allí la gente no ha ido, yo el día que llegué, el día que fuimos, decidimos ir a comer al pueblo, y ya decidimos no bajar nunca, ¿no? Es decir, subíamos por la mañana y bajábamos de noche, porque es terrible, ¿no? Por eso precisamente existe el yacimiento, porque arqueólogo que haya ido allí, arqueólogo que se ha vuelto en mitad del camino, ¿no? Porque es un acceso bastante complejo. ¿Puedes pasar? Esta es, se ve fatal, ¿eh? Esta es el porche de la cueva, de una manera, tiene forma ojival. Fijaros, aquí está un grupito de personas. Esto tiene 33 metros de altura. Y bueno, es espectacular, es una cosa espectacular, ¿no? Pero el yacimiento no está aquí, el yacimiento está aquí dentro. Aquí hay una pequeña raja y ahí se encuentra el yacimiento. No dudo que en la época de los neandertales esta zona se utilizaría, la zona exterior es la zona donde está soleada, da al sur, un buen sitio para poder tumbarse allí, ¿no? Sin embargo, la inclinación que tiene pues es inviable que haya habido allí ningún vestigio que haya quedado. Hicimos una serie de sondeos en el exterior, pero dieron resultados negativos. Es una zona muy muy inclinada, por lo tanto lo máximo que puede hacer uno es tumbarse a tomar el sol, no creo que se pueda hacer más actividades, ¿no? Entonces el yacimiento está aquí dentro. Este yacimiento, bueno, tuve yo conocimiento en torno al 78 en una visita por el lugar, y luego, bueno, en una visita que hicimos sobre
En el 79 encontramos, y en el 80 encontramos unas lasquitas y muchísima cerámica, muchísimos huesos y unas lascas, recuerdo que eran 3 o 4 lascas de sile, y bueno, pensamos que eran musterienses y decidimos pedir autorización al Ministerio de Cultura, que nos lo concedió, y allí nos metimos a trabajar en 1981. ¿Puedes pasar? Bueno, algo interesante es que hemos visto la parte meridional de la Sierra de Alhama muy escarpada, son unos riscos tremendos, muy verticales. Sin embargo, nada más que pasar el puerto del Boquete nos encontramos un polje, este llano, un llano de cerca de 40 kilómetros cuadrados a 900 metros de altitud, y que es un polje, es decir, es una depresión intramontañosa que poco a poco ha ido rellenándose de sedimento hasta alcanzar esto, ¿no? Esta zona es muy interesante puesto que en los periodos pleistocénicos era una zona de bosque mediterráneo y con una gran cantidad de agua. Como decía Bienvenido esta mañana, si no hay agua, no hay homínido. Eso es una premisa evidente, ¿no? Si no hay agua, no hay nadie que vaya. Aquí había una gran cantidad de agua enorme, ¿no? Incluso en los momentos actuales aquí hay dos pueblos, Venta de Zafarraya y Zafarraya, que estarán unos 5 o 6 kilómetros uno de otro. E incluso yo he llegado a ver hasta una barca, y dice uno, ¿qué hace una barca aquí a 900 metros de altura? ¿No? Sí, porque en invierno el polje este tiene unos sumideros, que son unos conos, para absorber el agua de lluvia, y cuando llueve mucho, el sumidero escupe agua y se inunda todo, y se forma una auténtica zona de lago, ¿no? Enorme, extensísimo, y hacía necesario ir en barca, ¿no? Entonces es una zona con un desarrollo hidrológico importantísimo y con una riqueza de agua muy importante. Y esto es lo que se llama el llano de Zafarraya, que actualmente es una zona de cultivo de tomates y de todo tipo de cosas que se puede uno imaginar. Pasa. Esto es la topografía de toda la cueva, ¿no? Desde ese porche que hemos visto tan grandioso. Recuerdo que en una ocasión que yo no estaba aquí, que estaba en Francia, y hubo un señor que era de Argentina que publicó en el diario Sur de Málaga que él había descubierto la cueva de Zafarraya y los fósiles, se lo atribuía a él, y decía que esto era la catedral, era una catedral de los neandertales, y se lo publicaron en doble página, ¿no? Es alucinante. Yo nunca más he publicado nada, ¿no? Pero viene uno, dice una gilipollas y se lo publica a 2 o 3 páginas, y además decía que era una catedral femenina, puesto que la forma ojival era la forma de la vulva femenina, ¿no? Era una catedral vulvar femenina neandertal, y se lo publicaron, pero bueno, vamos a hacerle. Bueno, entonces todo esto es la zona de la cavidad, con una inclinación muy fuerte, y aquí es donde se encuentra el yacimiento. Pasa, por favor. Realmente el yacimiento es una raja, yo le llamo una raja llena de piedra, no es nada. No tiene más de 2 metros, su parte más ancha, tiene unos 22 metros de largo y 2 metros de ancho. Allí es inviable, como hábitat no se podía utilizar, entonces bueno, y es una raja, es una falla, y lo que se encuentra son pues bueno, una gran cantidad de piedras y huesos de animales y una pequeña cantidad de industria lítica, pero realmente es una... Y la zona esta zona que está más oscura en gris, es la zona donde se encuentran los rellenos. Como veis, prácticamente nada. Podemos, nada más que viendo esto, sabemos que allí no estamos en una zona de hábitat ni nada. Es una zona que utilizan los primitivos, sobre todo los neandertales, como un vivac, ¿no? Un alto en la caza de una noche, de 2 noches, pero nada más, no es nada más, ¿no? Sin embargo, este yacimiento tiene algo peculiar que no hemos logrado captar. ¿Qué puñetas hacen los neandertales yéndose allí y llevando allí a los muertos, ¿no? Cerca, en la misma subida que lleva la cueva, hay otra cueva que le llamamos la cueva redonda, que es una cueva que de una gran amplitud, con unas condiciones magníficas para vivir en ella y también con vistas meridionales, etcétera,
Allí hemos realizado un sondeo, allí no hay nada, absolutamente nada, ¿no? No es lógico, no tiene lógica este tema, porque además en Zafarraya no solamente han ido una vez, sino que han ido más veces, es decir, se han ido, han comido, parte de lo que han casado, se han ido, y luego al tiempo, a los 200, 300 años, al tiempo que fueran, regresado al mismo lugar. Y luego han vuelto de hacer lo mismo, y sin embargo la otra cueva que está al lado, pues allí no aparece absolutamente nada, ¿no? Un poco extraño. Y luego también lo que es extraño es que en diferentes niveles aparezcan restos de neandertales. Eso todavía es muchísimo más extraño, ¿no? No sabemos. Evidentemente yo esto no lo vinculo evidentemente con ningún tipo ni de ritual ni nada. Es decir, pese a que los neandertales ahora mismo son una especie, ¿no?, que concita la admiración por su belleza, por su inteligencia, por una serie de elementos, pero yo sigo pensando de que a nivel del ritual lo tenemos bastante escaso, ¿no? Pasa, por favor. Aquí tenemos, bueno, pues una fotografía, realmente se ve muy mal esto, ¿no? Una fotografía de la excavación de 1983. Empezamos la excavación en 1981 con permiso de la Dirección General de Archivo, Biblioteca y Museo del Ministerio de Cultura, ¿vale? En el año 81 prácticamente no encontramos nada. Volvimos a repetir en el 82 y cuando ya estábamos casi para irnos, pues uno de nuestros colegas que está aquí, que es Julián Ramos, con su enorme paciencia, cogía el martillo y la machota, bum, 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 bum. Había una brecha durísima, y logró romper la brecha, y debajo de la brecha pues teníamos unos niveles bastante interesantes, bastante llenos de todo. Entre ellos pues había incluso pues un fémur de neandertal, ¿no? Y luego volvimos en el año 83, continuamos la excavación y volvimos a encontrar más fósiles. Esto era del año 83. Pasa, por favor. Aquí tenemos después desde el año 83 las competencias de arqueología pasaron del Ministerio a la Junta de Andalucía, recién creada, y bueno, y la Dirección General pues anuló el proyecto, quitó el proyecto, ¿no? Y no se volvió a trabajar más hasta el año 90. Pasaron 7 años de estiaje, y en el año 90 hubo un cambio del director general. El nuevo director general, que hoy en día es el ministro de Cultura, Pepe Guirao, me llamó y me dijo: mira, Cecilio, yo quiero que excaves, no quiero tener problemas, no quiero que me metan manos, etcétera, etcétera. Y dice: bueno, te permito que excaves, ¿no? Y habíamos configurado un proyecto hispano-francés que estaba integrado por mí también y por un señor que hoy en día es muy famoso, en aquella época lo era menos. Hoy en día es el director de paleontología de la Max Planck, que es Jean-Jacques Blem, y entre español y franceses pues empezamos a trabajar de nuevo el yacimiento, ¿no?, con el beneplácito del nuevo director general, que nos permitió, no sé cómo decirlo, nos permitió trabajar, ¿no? Y estuvimos hasta el año 94, 1990-1994. Ya en el 94 nos cansamos de la política de la Junta, cansa que tengas que estar todo el año luchando un permiso, que sepas lo que estás haciendo, pero todos los años a luchar, pelearte con la comisión, pelearte con los miembros de la comisión, pelearte con todo el mundo para que te permitan subir allí a 1000 metros de altitud, a 1100 metros de altitud, hecho polvo a trabajar. Y bueno, y en el 94 decidimos ya dejarlo por agotamiento no físico, sino agotamiento mental, ¿no?, con la administración. Echamos el cerrojazo y ya no se ha vuelto a tocar el yacimiento. Allí está, a la espera que vengan mejores tiempos, ¿no? Mejores tiempos para que la administración comprenda el valor de estos lugares y de estos yacimientos, ¿no? Y bueno, por ahora no se ha producido, tampoco hay mayor interés actualmente, ¿no? Bueno, y esta es una imagen de la excavación del año 90. Aquí esta es la zona que nosotros llamamos la sala de la entrada, la zona más ancha. Como veis, la anchura es de aquí hasta aquí, ¿no? Es una anchura de 2 metros.
Esto le llamamos nosotros el submarino, ¿no? Porque arriba teníamos una estructura de madera para poder pasar de un lado a otro, hay que bajar por abajo, en fin, como si fuera un submarino, ¿no? Y las dimensiones igual, ¿no? Y es una excavación muy dura, muy complicada, muy compleja. Y sin embargo, bueno, pues ahí estábamos y logramos salir para adelante. Sigue pasando. Esto es la parte del fondo, el fondo del yacimiento, el fondo de la cueva, que es todavía más estrecho. Prácticamente es 1 metro y poco lo que tiene de anchura, y aquí pues se encuentra, aquí hubo un trabajo extraordinario de unas chicas, Patricia y Marta, hicieron un trabajo extraordinario. Fijaros, los suelos son miles de pequeñas piedrecitas, ¿no?, que se limpió mimosamente, cuidadosamente, y realmente es un trabajo de arqueología espectacular el que hicieron estas chicas, ¿no? Desde entonces siento una admiración enorme y procuro llevar en mis excavaciones a mujeres, ¿no?, porque realmente saben trabajar. En la otra imagen teníamos a un suizo que el tío sinvergüenza se dedicaba a pegar porrazo contra la pared para que creyéramos que estaba trabajando, ¿no?, y no hacía nada. Entonces, claro, había una gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Todavía Todavía una de estas chicas, que es esta Patricia, trabaja con nosotros en Lucena, en el yacimiento excelense. Viene todos los años, y fijaros si ya llevamos años trabajando, y es espectacular, ¿vale? Pero fijaros, las condiciones son muy duras. Ese tablao era para que se subieran y pudieran trabajar. Estaban como los vampiros, como los murciélagos, ¿no?, casi colgando, trabajando, ¿no?, por las condiciones duras. ¿Puedes pasar? Y bueno, el primer resto que encontramos fue en el año 82, fue un fémur, que es el fémur Zafarraya 1, que le llamamos, ¿no? En el año 82 fue el primer resto humano que encontramos aquí. Es el fémur con diferentes vistas del mismo, ¿no? Es un fémur derecho, humano. Presenta una característica, bastante característica, pero una característica es que está aquí, está fracturado, y aquí pues tenemos una extracción en forma de pico de flauta, y luego ya lo analizaremos un poco más adelante. Pero fue la primera evidencia de presencia de humanos, de neandertales, dentro de la cueva Zafarraya. Pasa, por favor. Luego, esta foto la vimos antes. Pasa. Fijar una cosa, aquí en el círculo rojo se encuentra una hemimandíbula humana. Aquí, ¿ven? Estas las encontramos en la cuadrícula Q8, y creo que fueron 2 días después o 3 días después, ¿ven?, apareció el siguiente fragmento en el mismo sitio, ¿ven?, aquí debajo, ¿no? De tal modo que encontramos una mandíbula que era magnífica, impresionante, y parece ser una de las mejores conservadas de los neandertales, ¿no? Y yo lo que digo es que el día que apareció esto, en algunas universidades me hicieron un boquete muy grande y me metieron y me enterraron. Ya a partir de ahí ya no saqué cabeza, ¿no? Esto fue lo peor que me pudo ocurrir en mi vida, cuando cualquiera hubiera sido lo mejor que le podía haber ocurrido, ¿no? Pasa. Esta es la mandíbula, aquí tenemos el cóndilo que faltaba, y posteriormente 10 años después, revisando la tierra procedente de esa excavación, de ese lugar, lo encontramos el cóndilo, y actualmente está restituido. Sin embargo, los dientes que le faltan son pocos, le falta una serie de piezas que cayeron post-mortem y sin embargo nunca han aparecido, ¿no? Y teníamos conservado absolutamente todo, no sabemos qué pudo ocurrir, ¿no? Como veréis, es una mandíbula típicamente de neandertal, aunque esta mandíbula, al parecer, por algún análisis que se han hecho, es algo peculiar, ¿no? Porque las medidas que nos da esta mandíbula no se corresponde exactamente con la mandíbula de los neandertales clásicos que hay en Francia, en Europa, sino que está más bien relacionado con los neandertales del Próximo Oriente. Es más semejante a los neandertales del Próximo Oriente que a los neandertales europeos. Ahora mismo se está haciendo un estudio que va a analizar todas las mandíbulas y tal, para ver cómo encajamos este tema, ¿no?
pero sería extraordinario. En principio también pensábamos que era una mandíbula de hombre, sin embargo el descubrimiento de otros fragmentos de mandíbula en el yacimiento más robusta hizo pensar a María Antoinette de Lourdes que entonces esto sería una mandíbula femenina y el otro sería una mandíbula masculina, ¿no? Bueno, hay una característica también, el espacio retromolar, en fin, pero fijaros también los dientes, están totalmente arrasados, y eso es típico también de los neandertales. Sabéis que se dice que los neandertales utilizan los dientes como una tercera mano, ¿no? Para agarrar la piel y cosas por el estilo, ¿no? No sé si será cierto o no. Bueno, pasa, por favor. Pero claro, el descubrimiento de esa farralla tuvo un impacto importante a nivel periodístico, ¿no? Quiero recordar además que coincidió en el mismo tiempo y en la misma semana, creo, con el descubrimiento del famoso cráneo de Orce. Apareció, además, se publicaron los dos casi al mismo tiempo. Entonces, por un lado el cráneo de Orce y por otro lado la mandíbula de esa farralla. Que hasta con eso tuvimos mala suerte, hombre. Tuvimos mala suerte. Es que en la vida hay que salir estrellado. Yo creo que nací un poco sin estrella, ¿no? Porque claro, el cráneo de Orce, con más de 1 millón de años, eclipsó totalmente el descubrimiento de esa farralla, de tal modo que se dejó de hablar del tema de esa farralla y todo el objetivo, todos los medios, todo el dinero de la Junta, absolutamente todo, se volcó en Orce. Y aquí nos dejaron con la lata sardina, nada más, sin nada, ¿no? Y bueno, y tuvimos mala suerte por eso. Pero quiero decir con esto que que no era el primer descubrimiento de neandertales en Andalucía, ¿no? No era el primero. Antes había habido este descubrimiento en 1848 que todo el mundo conocemos, que ya Marco ha hablado de él, que fue un hallazgo en Gibraltar, y que este cráneo de Forbes Carry, que ya se había producido en su momento en el 1848. También hay otro hallazgo anterior al de esa farralla, ¿puedes pasar? Que es que lo hizo Garrett, que también lo ha explicado anteriormente Marco, que fue en 1926 y también en Gibraltar, ¿vale? Son los dos únicos hallazgos fósiles de Neandertal que hay en Gibraltar. En Gibraltar no hay más fósiles de Gibraltar, nada más que estos dos. Lo digo porque hay una cierta confusión cuando uno piensa que en Goran hay fósiles de Neandertal. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe que en Goran están los últimos neandertales. Eso todo el mundo lo sabe. Sin embargo, no es cierto. En Goran no hay neandertales. Los neandertales son y el anterior. En Goran no hay neandertales. Por lo tanto, no hay últimos neandertales en Goran. Bueno, estamos hablando de neandertales, no de industria, sino de fósiles de neandertal. ¿Puedes pasar? Luego, en torno al 55, unas excavaciones que hay en Carihuela, la cueva que también se ha hecho referencia a Marco, con Spani, un americano que se va allí casi de ermitaño a vivir allí a Piña, se dedica a excavar Carihuela. Gente que estuvo con él, como era García Sánchez, un antropólogo granaíno, magnífico y buenísima persona y gran amigo, siempre me comentaba que Spani estaba un poco loco, ¿no? Era una persona que era un ermitaño, que lo único que comía al día era un par de botellas de whisky y una docena de huevos cocidos. Era su régimen alimentario. Claro, se hizo polvo, ¿no? El hígado, pero bueno, era lo único que hacía. Y luego tenía una forma también peculiar de excavar, de siglar, era un poco todavía sus códigos prácticamente no han sido descifrados, ¿no? Es decir, dónde corresponde cada cosa, ¿no? También es verdad que hizo unas excavaciones muy potentes, pero también hay que decir que fue un auténtico caos, ¿no? El tema de Carihuela es un tema para hacer una tesis doctoral, es decir, cómo una cueva puede ser tan desgraciada, siendo tan magnífica puede ser tan desgraciada, ¿no? Si lo coge Spani, es un desastre. Lo coge después Irwin y la gente de Madrid, es otro desastre.
y después lo coge Vega Toscano y otro desastre, ¿no? Nos salen del desastre en desastre. Entonces, pobre cueva, porque tiene un potencial impresionante, tienes una industria impresionante, pero no sale de ese círculo de mediocridad en el que entró en el año 54, ¿no? Bueno, pues España encontró esta calota, este fragmento craneal, frontal, de niño, de neandertal, más otros 2 fragmentos también craneales que no vienen al caso, y estos son los únicos hallazgos, los únicos fósiles de neandertales que había hasta entonces, hasta el año 82 en Andalucía respecto a neandertales. Los únicos hallazgos que había, no había más. Pasa, por favor. Entonces nosotros desde el año imaginaros, desde el año 48, hace 50 años, más de 100 años, pasan más de 100 años sin que se hubiera producido, 60 años sin haberse producido ningún nuevo descubrimiento hasta que llega lo de Zafarraya, y después de Zafarraya, que se produce entre el 82, 83, 90 y 94, pues tampoco ha habido más descubrimientos de fósiles en Andalucía, lo cual significa que es bastante complicado encontrar fósiles, es decir, no todas las cuevas, no todos los yacimientos tienen restos humanos, por lo que sea, no todos tienen restos humanos, y es complicado encontrarlos, muy difícil. Bueno, nosotros en la excavación en el año 90, cuando iniciamos el proyecto con los franceses, pues empezamos a excavar y tal, y a la entrada de la misma entrada de la sala de entrada, encontramos un hogar, que es esto es ceniza, un hogar pequeño que estaba de unos 60 centímetros de ancho, que estaba excavado en los sedimentos, ¿vale? Y bueno, y aquí tenemos una foto de ese hallazgo del hogar, y bueno, y a ver, puedes pasar, y dentro del hogar tenemos esta piececita, que está en el borde del hogar. Pasa, por favor. Y esa pieza es un hueso pubiano, humano, dentro de niveles musterienses, dentro del hogar. Bueno, seguimos excavando el hogar. Durante 2 años se excavó el hogar. ¿Puedes pasar? Aquí tenemos la estructura del hogar, es todo esto, ¿vale? Y dentro de ese hogar pues se han encontrado una gran cantidad de huesos. Hay huesos animales, pero también hay huesos humanos muy fragmentados, que en principio cuando se excava no pensábamos que fueran huesos humanos realmente, porque estaban en fragmentos muy pequeños, fragmentos ortogonales, fragmentos cuadrangulares, ¿no? Y fue posteriormente cuando, ante una mesa grande, empezamos unos colegas y yo, dijimos, bueno, estos huesos tienen pintas de ser humanos, vamos a ver qué ocurre. Empezamos como si fuera un puzzle a pegar, a remontar, y al final encontramos de que eran huesos humanos, ¿no? ¿Puede pasar? Aquí tenemos la lista de todos los huesos humanos que han aparecido en Zafarraya. ¿Puedes pasar? Y aquí se termina la lista. Es una cantidad enorme de huesos pertenecientes, pues no sé, pues como a 2 o 3 individuos, ¿no? Hay muchos dientes, hay fragmentos de hueso, y sobre todo en el hogar lo que encontramos son, como hemos dicho, hay huesos de animales, pero sobre todo hay huesos humanos. Una vez que los reconstruimos, pues resulta que tenemos una mandíbula humana, tenemos costillas, tenemos falanges, tenemos 2 fémures, una tibia, en fin, una serie de... pero no tenemos, quitando la mandíbula, no hay elementos craneales, faltan muchas cosas, tenemos costillas pero no tenemos vértebra, en fin, no entendemos muy bien qué pasó allí. Bueno, pasa, por favor. Aquí tenemos un fémur derecho encontrado, porque claro, decimos 90-92, ¿por qué? Porque los fragmentos que forman parte se han encontrado a lo largo de 2 años de excavación del hogar. Entonces,
el periodo, la amplitud cronológica entre el primer hallazgo y el último son de 2 años, pero en todos los elementos esto, ¿no? Aquí, este es muy interesante porque todo esto que tenemos aquí, todo este fémur, la parte esta superior del fémur, una vez que abandonan, parece ser que los neandertales abandonan el fémur en el fuego, y me imagino una vez que el fuego se ha apagado y que ya no están allí y tal, pues llegan unos carnívoros, unos cánidos posiblemente, y empiezan a mordisquear el hueso, y lo que tenemos son huellas de los colmillos de estos cánidos, ¿no? Tengo que decir otra cosa antes de seguir, y es que la Cueva de Zafarraya, dije al principio que no era un lugar de hábitat, allí no han vivido los neandertales, simplemente han llegado, han estado un par de noches, han comido cualquier cacho de carne que han pillado, han dejado 4 lascas o 10 lascas y unas raederas y se han ido, ¿no? La Cueva de Zafarraya es fundamentalmente un hábitat de carnívoros. En ella vivían las panteras, fundamentalmente panteras, tenemos las carcasas de las panteras, y también tenemos pues restos de hienas, panteras, hienas y cuones. El cuón es un animal hipercarnívoro que actualmente está en fase de extinción, se encuentra por la zona del norte de la India, por la zona esta asiática y tal, que está, como digo, está casi en extinción, y que estos hipercarnívoros desplazaron del territorio a los lobos. En Zafarraya no hay un solo lobo, hay los cuones, son parecidos a los lobos pero bastante más feroces, ¿no? Y actúan en grupos muy numerosos y bueno, despedazan a las piezas y tal. Tenemos cuones, entonces tenemos todos estos carnívoros que habitan la cueva, pero sobre todo el habitante de la cueva es la pantera. Entonces hemos excavado 1,5 metros de altura nada más, y en el 1,5 metros de altura creo que hemos determinado 47 niveles de ocupación, de presencia humana y presencia de carnívoros, 47 niveles, ¿no? Por lo menos lo hemos intentado y parece ser que por ahí va la historia, ¿no? Y bueno, y parece ser que cuando los neandertales abandonan en el hogar, pues este fémur, llega uno de estos carnívoros y empieza a mordisquearlo, y se han quedado las huellas patentes aquí. Pasa, por favor. Aquí tenemos una tibia también. Esta es una tibia procedente del yacimiento. Como veis, está totalmente fracturada en pequeños fragmentos, que son típicos de la acción del fuego. Una vez se tira un hueso al fuego y la actividad calorífica provoca que haya fracturaciones, primero longitudinalmente y luego transversalmente, ¿no? Y te forman pequeñas piececitas, que por eso al principio no habíamos visto realmente lo que teníamos, hasta que mirando un día todas las colecciones empezamos y dijimos, puñeta, este hueso, la cortical del hueso este no parece que sea ni de cabra ni nada, parece que es humano, y empezamos a recomponer el puzzle, ¿no? Y nos apareció todo esto, ¿no? Pasa, por favor. Luego tenemos otro fémur aquí, un poquito más largo, pero hay algo interesante, también está fracturado. Pero fijaros bien, este fémur es muy esbelto, es muy estilizado. Yo hay algo que todavía no logro comprender. También se está haciendo ahora, ya está en fase de estudio, para ver qué ocurre, porque es muy esbelto, demasiado estilizado. No tiene la robustez típica de los neandertales, ¿no? Por lo cual quiere decir que aquí teníamos neandertales muy esbeltos, que no tienen nada que ver con los neandertales de Europa, ¿no? Son gente diferente, ¿no? Pero como digo, esto está todavía en fase de estudio nuevamente, se están planteando con nuevas técnicas a ver qué pasa con todos estos restos, ¿no? Y bueno, puedes pasar. Y luego pues encontramos también 3 fragmentos de mandíbula, estos 3 fragmentos en diferentes momentos y en diferentes lugares. Por ejemplo, esta es la 4 y la 5, la 5, que es un fragmento basal de la mandíbula. La 4 y la 5 son 2 fragmentos que se acoplan uno a otro, pero es muy interesante porque uno está quemado completamente y lo encontramos dentro del fuego, y otro está fuera del fuego, está ligeramente quemado pero está tirado fuera del fuego, y una vez se hace el remontaje y lo tenemos, ¿no? Estos 3 fragmentos es lo que hace pensar, son más robustos que la mandíbula que vimos anteriormente, la mandíbula Zafarraya 2. Esto se atribuye a masculino, por lo tanto, si el otro es más esbelto, significa que es de femenino, ¿no? Pero bueno, no sé. Pasa, por favor. Luego hay una cosa, nosotros publicamos
bueno, nosotros siempre hemos dicho desde el año, hubo un congreso que era dedicado a Luis Siret en el año 84, 85 creo, prácticamente a los 2 años de esto, era un congreso dedicado a la arqueología andaluza, y nosotros presentamos, a la brava, presentamos en este congreso un artículo sobre Zafarraya, y ya en este artículo hablábamos nosotros de que Zafarraya nos parecía, por cuestiones de biocronología, de ratones, nos parecía que Zafarraya era más moderna que Carihuela, y ya lo dijimos en aquel congreso en el año 84, ¿no? Bueno, luego en el año 95 publicamos este artículo hicimos con los franceses, hicimos una serie de dataciones con uranio torio, carbono 14 y tal, allí en laboratorios franceses, y publicamos pasa por favor, está en la Academia de Ciencias, en los Contes Rendidos de la Academia de Ciencias de París, y publicamos este cuadro con las dataciones, y este cuadro nos da las dataciones uranio torio desde los niveles, fijaros, 33.000, esto corresponde al nivel de los neandertales, donde habíamos encontrado los neandertales, y nos daba una datación de 33.000 años. Y luego, conforme subíamos la estratigrafía musteriense, teníamos la parte superior 25.000 años, 27.000 prácticamente, 29.000 y 31.000. Con lo cual, estas dataciones, esto es en uranio torio. Y luego, en carbono 14, que tenemos aquí, tenemos las partes superiores de 29.000 y la parte esta más basal, pero no se corresponde con el nivel de neandertales, en 31.800, y anteriormente nos había dado 31.700. Es decir, eran cronologías muy coherentes, muy coherentes, ¿no? Y bueno, ¿y esto qué es lo que significaba? Pues esto significaba que estábamos en presencia de los neandertales más recientes de Europa y del mundo. Eran los más modernos, los que habían vivido más tiempo. Entonces, a partir de aquí, pues se propuso la teoría o la hipótesis de que el sur de la península, en Andalucía en concreto, Zafarraya más concretamente, había servido como refugio de los últimos neandertales. Teníamos los neandertales desde el norte en torno a 40.000, 40 y tantos mil años, mientras que aquí teníamos neandertales que no se correspondían cronológicamente a esos momentos, eran muchísimos, eran como mínimo 7.000, 8.000 años más modernos, más jóvenes que los que había en Europa, ¿no? Y a partir de aquí surge el paradigma de los últimos neandertales, a partir de aquí, de estas dataciones, ¿vale? Pero anteriormente la revista publicado en el año 89, no en el año 95, en Investigación y Ciencia Pasa, publicamos un artículo que era sobre los últimos, referido a Zafarraya, sobre los últimos neandertales de Zafarraya. Es decir, aquí es cuando realmente el paradigma empezó a tomar cuerpo de los últimos neandertales, en este artículo, ¿vale? Que fue un artículo de difusión en Investigación y Ciencia, pero aquí ya decidimos. Sin embargo, yo siempre he mantenido la teoría, desde aquella fecha, no ya de esta, sino de la anterior, de que era necesario seguir haciendo dataciones, es decir, no podíamos vivir de ese paradigma en función de 4 o de 6 dataciones que habíamos hecho, sino que era necesario seguir trabajando, seguir excavando y seguir datando, para ver si las dataciones o la hipótesis se mantenía o si simplemente había que modificarlas, ¿vale? Entonces, bueno, pues después mi colega Miguel Caparrós va a hablar también sobre dataciones de Zafarraya. Decir simplemente que posteriormente, no hace mucho, hace pocos años relativamente, con una nueva método de carbono 14 que se implementa en Oxford, pues se data los niveles, el nivel, no los fósiles, el nivel de los fósiles de Neandertal, y lo que nos daba 33.000 años ahora nos da en torno a 45.000 años, con lo cual pues la historia ha cambiado sustancialmente, pero estamos hablando de los niveles
basales de los neandertales, no estamos hablando del resto de la estratigrafía, del resto de la estratigrafía musteriense, que previsiblemente son de industrias de neandertales, que tenemos previsto publicar dentro de poco, y que nos dan otro tipo de datación diferenciada. Y entonces, bueno, pues puedes pasar. Vamos a ver ahora algo que hemos hablado ahora. Venga, pasa. El canibalismo, algo que todo el mundo niega también, el canibalismo, ¿no? En Zafarraya hay dos grandes yacimientos neandertales en España con evidencia de canibalismo, que es el Sidrón en Asturias y Zafarraya. Pasa que Zafarraya fue la primera vez que se hablaba de canibalismo de una evidencia incuestionable. Hay un gran paleontólogo americano, paleoantropólogo americano, Tim White, que solía decir que esto del canibalismo no era cierto, ¿no? Que si él no desenterraba unos huesos neandertales y veía las marcas, no se lo creía, ¿no? Bueno, aquí en Zafarraya creo que tenemos todas las pruebas y toda la evidencia. Empezamos con el fémur del año 81. Como veis, el fémur ha sido fracturado por la mitad, se le ha pegado un golpe fuerte aquí a la cortical del hueso, simplemente para obtener una esquirla de hueso larga, en forma de pico de flauta que se llama, para tener acceso a la médula. La médula es el alimento básico importantísimo de los acherenses y de cualquier pueblo de este periodo paleolítico, ¿vale? La médula es un alimento importante, porque además, si la médula le pegamos un porrazo con un guijarro, lo que hacemos astilla el hueso, y luego ya es complicado comerte una médula que tiene astillas de hueso, te puedes joder la vida, y la garganta y todo. Entonces lo ideal sería esta forma, que es lo que hacen. Y luego tenemos evidencia, tenemos no sé cuánto, tenemos decenas de cortes por todo el hueso, que no son cortes de cuchillo, son como golpes de asada o golpes de como si fuera un hacha, ¿no? Son forma de V, pero de V con un lateral muy largo, otro pequeñito. Y bueno, esta evidencia, pues ha habido montones de gente que decía que era mentira, ¿no? Se llegó a decir que esto lo había hecho yo. Dijeron que lo había hecho yo, que yo me había dedicado a hacer estas muescas, y se había dicho que era mentira, hasta que lo miramos con microscopía y encontramos en el valle de esos cortes, encontramos mineralizaciones de óxido de hierro y tal, que era incuestionable, ¿no? Pero decían que había sido yo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pasa, por favor. Aquí tenemos las huellas, estas son las huellas de estos cortes. Hay un problema con este fémur. Este fémur, cuando yo lo encuentro, se lo doy a un paleontólogo, se lo dejo para que se lo lleve a Granada un paleontólogo, era Ruiz Busto, que ha fallecido hace poco, y este se lo tenía que llevar a García Sánchez, que estaba en Granada. Era una cadena de amistades, y dentro de esa cadena, en que no estaba controlado, alguien metió el fémur en ácido, porque tenía concreciones, y jodió el fémur, ¿no? El único hueso de toda la colección que tengo yo, de más de 10.000 huesos de Zafarraya, el único que tiene ácido es este. Es decir, nosotros jamás hemos metido en ácido, pero alguno de ellos se ha sido más listo, ¿no? Pero bueno, pero que se puede, por eso tiene esta forma roma, que es por la actividad del ácido. Pero sin embargo se puede ver perfectamente la tipología y todo el proceso de pauta en este hueso, ¿vale? Aquí lo tenemos a 70, aquí está a 150 y allí a 200, ¿no? Es el mismo corte, a diferente aumento. Pasa, por favor. Luego tenemos, pues, este fémur que encontramos. Se encuentra a nivel diferente al anterior, un nivel arqueológico diferente. Este se encuentra dentro del hogar, y resulta que hay un hogar, el hogar que hemos enseñado antes, donde los neandertales, en una tarde o en un par de días, se comen parte del cuerpo de una persona. Se lo comen, y se comen dos patas, como decía el otro día, bienvenido, es que la parte donde hay más carne son los jamones, ¿no? Pues esto es lo que hacen los neandertales, se comen dos jamones, ¿no? Parece ser, por la estilización que tiene, que son de mujer, parece que son de mujer, ¿no?
Se lo comen y una vez que se lo han comido, pues arrojan el hueso, lo arrojan dentro del fuego y una vez que estén en el fuego se fracturan, ¿no? Entonces tenemos dos actuaciones dentro de dos pasos, ¿no? Es decir, el cortar, desmembrar los huesos, después filetear la carne y luego arrojar los huesos al hogar, ¿no? Son evidencias incuestionables que nadie puede poner en duda, ¿no? A ver, puedes pasar, pasa anteriormente. Todo esto son señalados, todo esto son las señales donde se encuentran las estrías de descarnamiento, de fileteado que realizan los neandertales. Esto lo hicimos, un trabajo que hicimos entre Anne-Marie Moine y yo, una paleontóloga francesa, y diseñamos incluso un método de estudio de la estría que actualmente utiliza muchísima gente, en este método que está publicado, y nosotros desarrollamos nos planteamos cómo estudiar tanta estría como hacemos, y planteamos un método que actualmente se utiliza de manera generalizada. Aquí lo que tenemos son cortes de cuchillo, no es como anteriormente. Aquí son cortes de cuchillo, que el cuchillo es una lasca de piedra con un filo cortante que sirve para cortar simplemente. Pasa, por favor. Aquí tenemos muestras de esos cortes. Aquí lo tenemos, aquí está, a diferente aumento, ¿vale? Se ve perfectamente. Pasa, por favor. Bueno, hay más, pero bueno, con esto yo creo que es suficiente. Y luego algo muy interesante, esta mandíbula que hemos visto antes es interesante porque incluso dentro de la mandíbula esta tiene cortes, han cortado para cortar la lengua, para desgajar la lengua de la mandíbula, han efectuado una serie de cortes aquí, y los tenemos aquí, que son cortes antrópicos, son cortes de cuchillo, es decir, que se comen hasta la propia lengua, ¿no? Lo extraordinario de esto es que decimos, bueno, ¿dónde está los restos de los huesos? En el resto de los huesos no sabemos qué ha pasado. Aquí faltan partes anatómicas, falta parte de esta mandíbula que no está, cuando se ha recogido minuciosamente absolutamente todo. Yo les achaco que posiblemente los carnívoros que llegan una vez, los mismos que han estado mastiqueando los huesos, posiblemente hayan sacado fuera los huesos y lo hayan desperdigado en el exterior, ¿no? Porque faltan huesos, ¿no? De aquí. Pero todos los huesos que tenemos aquí son la mandíbula, son dos fémures y una tibia, es decir, los huesos de las piernas. Hay un hueso también, una costilla humana, una nada más, no hay más, no hay vértebra, hay una falange humana. Y yo creo que el hueso ese de pubis que hemos visto anteriormente, pero ¿y qué pasa con el resto? ¿Dónde está? Pues no lo sabemos, a no ser que allí llevaran ya descuartizado parte de ese cuerpo humano y lo que hacen es consumir la parte que llevan, ¿no? Pero evidentemente esto nos da una imagen de que los neandertales practican el canibalismo. Un señor me preguntó anteriormente, bueno, un canibalismo ritual. Yo pienso que no necesariamente. ¿Por qué tiene que ser ritual? Cuando una persona muere, o como en el caso del Sidrón, cuando se asesina, se mata a gente que han invadido tu territorio, pues te lo comes. Son muchos kilos de proteína, ¿por qué lo vas a abandonar? Te la comes. Entonces yo creo que aquí estamos ante el mismo, yo pienso que no hay ritual ninguno, lo que hay simplemente es un saco de proteína que hay que consumir para poder sobrevivir. Entonces eso es lo que hacen los neandertales. Alguien me preguntó, yo me acuerdo una vez, ahora como 6 años, 7 años, no sé, muchos años, antes de una conferencia me preguntó, porque había salido un artículo esos días en El País, que firmado por Arzuaga, que decía Arzuaga, los neandertales lloraban la muerte de sus niños. Los neandertales lloraban la muerte de sus niños. Y me preguntó el periodista, y le dije, no, los neandertales se comían a sus niños, no los lloraban, se los comían. ¿Por qué? Porque gran parte de los restos de los neandertales que aparecen en todas las cuevas están en basureros, no hay ningún ritual de enterramiento, están tirados con el resto de los huesos de los animales, están allí tirados, no hay nada que los diferencie de los demás.
Yo pongo en duda la existencia de las sepulturas neandertales. Yo lo pongo en duda. Hay sepulturas, claro, en el Próximo Oriente, pero ahí hay una hibridación de sapiens arcaicos posiblemente o de sapiens más antiguos con el neandertales. Entonces la sepultura del Próximo Oriente, ¿quién el que efectúa ese ritual? ¿Los sapiens o los neandertales, no? Y luego pues hay evidencia de enterramientos, pues no sé, en Chanidar, pero yo más bien creo que en Chanidar, después de las excavaciones que hubo, pienso que en Chanidar lo que hay son tíos muertos que están allí tirados, porque el que haya un cadáver tirado no significa que haya enterramiento. Y luego tenemos el enterramiento de Francia de principios de siglo, que excavaron los curas con metodología bastante simple y que yo dudo, sinceramente pongo en duda de que puedan ser enterramientos, ¿no? ¿Puedes pasar? Aquí tenemos algunas de las estrías con diferentes volúmenes de los que aparecen en esta mandíbula de Neandertal. Yo creo que no hay ningún problema en escribirla, ¿no? Pasa, por favor. Y luego, pues simplemente para terminar, es que nosotros seguimos trabajando, aunque se cerró el yacimiento en el año 94, seguimos trabajando, seguimos haciendo dataciones, seguimos haciendo análisis. ¿Ven? Por ejemplo, en el 2012 pues publicamos un artículo, porque por ejemplo en Zafarraya hay, no sé si son pues 3.000 huesos de cabra, hay una burrada de huesos de cabra, ¿no? Entonces lo normal que es, pues decir, pues coño, los neandertales cazaban cabra. Bueno, pues no estábamos muy de acuerdo con la interpretación que hicimos, no estábamos de acuerdo, y hemos tirado años intentando descifrar si realmente los neandertales cazaban cabra allí o no la cazaban. Entre otras cosas, porque si cazaban cabra exclusivamente significa muchas cosas. Significa que tienen una cierta jerarquía, significa que tienen una organización para desarrollar una casa totalmente organizada, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no lo veíamos. Aplicamos algunos modelos matemáticos y nos han dado de que no, que la cabra la cazaban los carnívoros, la cazaban la pantera, la hiena, y lo que los neandertales aportan a la cueva básicamente son el caballo, el ciervo, el jabalí y el oso, es decir, esos animales, y los toros y el equidruntino, el asno, son los animales que los neandertales aportan. El resto básicamente lo aportan las panteras, los carnívoros. Quiero decir con esto que seguimos trabajando, seguimos datando, tenemos proyectos con la Universidad de Oxford para temas de aquí de Zafarraya, y que en eso estamos, ¿no? Es decir, una investigación como esta no se para. Es decir, para que podamos tener un conocimiento profundo de estos homínidos, o le dedicamos una vida o media vida o es imposible. Sí, me hace gracia que los colegas que hacen un boquete y ya con eso hacen unas teorías generales, ¿no? Por una excavación de 15 o 20 días, ¿no? Para llegar a profundizar necesitamos mucho tiempo, necesitamos, ya les digo, pues como media vida, ¿no? Nosotros últimamente estamos trabajando en el Ángel desde el año 95, estamos trabajando. Sí, ya 23 años dedicados a un solo yacimiento y nos jubilaremos con ello, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final tendremos grandes réditos. Es un poco lo que hemos aprendido de un profesor que aquí Tony Canal también lo ha tenido, que es de Ludley, que ha dejado su vida en 4 yacimientos y que ahora están saliendo unas magníficas monografías, unos magníficos estudios, y que igual que Carbonell, que también que ha sido alumno de él, pues que hemos aprendido estas formas de trabajar, ¿no? Un poco alejada de ese caos hispano, ¿no? De querer ir a hacer un boquete y saberlo todo, ¿no? Es alucinante, ¿no? Pero bueno, espero que esas tendencias cambien. Luego también voy a decir una cosa. Todo esto que hemos visto aquí está publicado, como hemos dicho, en varias monografías. Y yo quiero decir también que la monografía de Zafarraya, que sigue unos modelos franceses en el desarrollo, fue hecho por, creo que hay 94 investigadores, hay 38 instituciones de investigación europeas, hay una financiación del gobierno francés muy importante para haber hecho esta investigación, y yo creo que
hay en España, hay un antes y un después de la memoria de Safarraya, no es por nada, no es por echarme flores. Yo me acuerdo, por ejemplo, una monografía que se hace de Cueva Negra, que lo hace un catedrático insigne de Valencia, ¿no? Cuando hizo la tesis, que era una chorrada eran cifras, y había piedra, nada más que piedra, no había otra cosa. Los animales no existían, los poderes no existían, los ratones no existía nada, piedra, ¿no? Y aquí, bueno, nosotros lo hemos intentado hacer es algo radicalmente diferente y que ponga las bases de una nueva manera de estudiar, sobre todo aquí en el sur, ¿no? De estudiar lo que es el paleolítico, no profundizando, no solamente en esto que hemos visto ahí, esto es una parte nimia del estudio, una parte solamente. El estudio que tenemos de Safarraya implica absolutamente todo, se ha estudiado todo. Es el mayor estudio que se haya hecho nunca sobre un yacimiento de neandertales, y se lo puedo asegurar. Y ahí está, y ahí lo tenemos, ¿no? Aunque desgraciadamente se ha desconocido por los arqueólogos academicistas de las universidades españolas, que no lo consideran como importante, ¿no? Pero bueno, como digo, aquí estamos en nuestra labor pseudo religiosa, de expandir la nueva, como se llama, como se diga, o la buena nueva, sobre los neandertales. Habréis visto de que existen, no solamente son estos fósiles, hay más fósiles en Safarraya, pero para no cansar he decidido reducirlo, ¿no? Pero son mucho más fósiles, y están dando una visión importante sobre la vida de estos homínidos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, y agradeceros que hayáis escuchado tan atentamente, y bueno, pues ya no os doy más la lata, y luego cuando tengamos la mesa redonda, si queréis preguntar, pues estaré encantado de contestaros, ¿de acuerdo?